El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue citado a testificar el próximo 22 de noviembre en Washington en relación a una demanda contra la compañía estadounidense Drummond, que tiene sedes en Colombia por presuntos nexos con grupos paramilitares. El citatorio le fue entregado por representantes de grupos de derechos humanos que representan a familiares de víctimas de paramilitares. La empresa Drummond fue demandada en 2005 en una corte federal de Estados Unidos por su presunta participación en crímenes de guerra. La notificación para Uribe deriva de su conocimiento de estos crímenes, el apoyo del ejército para proteger las instalaciones de Drummond, así como los intentos para desaparecer las evidencias del caso. En nuestro punto de encuentro nos acompaña Terry Collinsworth, abogado de derechos humanos, para profundizar en este tema. Abogado, bienvenido a Telesur Noticias. Usted expresa en un comunicado de prensa que el expresidente Álvaro Uribe tiene conocimientos claves en el caso de la compañía Drummond. ¿Pudiese ampliarnos esta información? Sí. Durante el periodo en que el presidente Uribe estuvo como presidente, fue el momento en que los paramilitares crecieron rápidamente y de hecho aumentaron su poder. Con respecto al caso Drummond, queremos hablar con el señor Uribe, es porque Drummond tenía un campamento, un batallón de su propiedad y de hecho proveía seguridad, servicios de seguridad, y de hecho la AEC tenía también propiedades. Entonces queremos saber cuál es la relación entre el ejército y la ASC y cómo trabajaban en Colombia. Hay situaciones también en que Drummond se benefició de cierta inmunidad legal durante el periodo en que el presidente Uribe estaba en Colombia, como presidente de Colombia. Y queremos saber cuál es la relación realmente con esta entidad. Queremos saber cuál es el origen, la naturaleza de esta relación. También Fabio Estevares estaba en la nómina de Drummond. Entonces queremos saber cuál era la relación exactamente cuando le pagan a un alto funcionario del gobierno de Uribe. Y finalmente, el DAS en Colombia estaba cooperando en todo momento durante este periodo de 1999 hasta 2005 con la AEC. Entonces el señor Uribe, como jefe de gobierno, como jefe de Estado y de gobierno, obviamente él es el que nombra, designa al director de la DAS. Entonces tiene que saber por qué y con qué motivo ocurría esta relación del DAS que está bajo la dirección de Uribe. Abogado, tras esta citación, el presidente Uribe está obligado a hacer acto de presencia en una corte federal de Estados Unidos, pero de no presentarse, ¿cuál pudiese ser el escenario? El sistema legal aquí está diseñado para operar de una manera bastante eficiente, en el sentido de que se logran que los testigos hagan sus testimonios. Señor Uribe, como cualquier otro ciudadano, y siendo ya no el presidente de Colombia, tiene la obligación de presentarse ante la corte. Puede ser acusado de desacato, pueden aplicarse las sanciones legales, entonces no es algo que debería tomarse a la ligera. Realmente esperamos que cumpla con su obligación legal y acudir a la citación. Abogado, en el comunicado usted también expresa que el año pasado 500 familiares de personas asesinadas por paramilitares demandaron a la empresa estadounidense Drummond por apoyar justamente crímenes de guerra. ¿Cómo han avanzado estas demandas y cuáles son sus estatus tras las evidencias mostradas por los demandantes? Actualmente estamos en una etapa del caso que es recopilación de evidencia. Hubo el
30 de abril de este año hubo una decisión donde se dijo que podíamos proseguir con el caso y estamos ahora en la etapa de recolección de evidencias, por eso vamos a tener muchos testigos dando sus testimonios. Vamos a simplemente tratar de recoger la suficiente evidencia para armar un caso de manera sólida. Estamos recogiendo evidencia de personal desmilitarizado, de individuos normales que antes tenían miedo de hablar y ahora se sienten un poco más optimistas con la perspectiva de cómo se va a resolver el caso. En agosto de 2012 tenemos hasta agosto de 2012 para armar todo el caso y seguir con el proceso. Abogado, ¿cree usted que esta iniciativa de grupos pro derechos humanos contra la compañía Drummond pudiese ser el punto de partida para consolidar demandas a otras empresas o instituciones que probablemente han apoyado crímenes de guerra? Against different organizations or persons who have promoted war crimes. Yes. Sí. In fact, de hecho, I currently have actualmente tengo clientes en muchos otros casos en Colombia. Representamos a personas que han presentado demandas contra empresas alimenticias, Occidental Petroleum y otras situaciones similares, pero está claro absolutamente que este conflicto tan largo contra la FARC y entre la FARC y los otros grupos paramilitares y el gobierno colombiano estuvieron involucradas empresas multinacionales que operaban ahí y tenían acuerdos muy similares al que tenía Drummond. Entonces, una de las cosas que queremos hacer, y esperemos que la declaración del señor Uribe sea el inicio de esto, es que se está empezando a hablar de estas situaciones, a veces pequeños, y se reconozca que este era un problema a nivel nacional. Muchas multinacionales que operaban en Colombia eran socias de la ASN y esperamos que asuman responsabilidad de esa situación y que se logre la justicia para las víctimas de estas atrocidades y estos crímenes de guerra en Colombia. Abogado, muchísimas gracias por su tiempo para Telesur Noticias. It was my pleasure. Un placer para mí. Conversamos con el abogado de derechos humanos Terry Collinsworth a propósito que el expresidente colombiano Álvaro Uribe deberá presentarse el próximo 22 de noviembre ante una corte de Washington para que testifique sobre el caso de la compañía estadounidense Drummond, empresa que es investigada por un presunto acuerdo de financiamiento con paramilitares que concretó en el país suramericano.